Hola, hola, muy buenas noches. Ya estamos en vivo y en directo en Facebook Live. Ya nada más déjenme quitar por aquí lo que es el compartir la pantalla para comenzar a compartir la presentación de nuestra invitada. Hoy en esta noche de talentos tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe alguien que amo profundamente, que es mi hermana de sangre y que me siento muy orgullosa de tenerla esta noche con un tema bien interesante, que es casa sana. A veces no nos damos cuenta y nuestra casa se va enfermando, nuestra casa se va desordenando, no solita vamos contribuyendo para eso y hoy nos viene a decir cómo terminar el año con una casa ordenada, iniciar el 2026 también con una casa ordenada, ya con ciertos tips para que pues vayamos también viendo las diferencias de mantener el orden en nuestra casa, de no enfermarla y sobre todo de mantener esa energía. Así que con mucho gusto y mucho cariño presento a Gaby, Claudia Gabriela Ramos Valencia, que es licenciada en Mercadotecnia y es terapeuta holístico. Y pues bienvenida, mi Gaby. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches a toda tu audiencia, a toda tu comunidad. Y pues un placer estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo un poquito de lo que se me ha otorgado y pues a darle con esta presentación que, como bien lo decías, ¿no? Qué mejor que sea en este momento de fin de año, donde termina un ciclo para poder dar inicio al otro. Algo que es bien importante es esto, ¿no? Aprender a reconocer nuestros ciclos y en este reconocer nuestros ciclos, tratar de dejar todo lo más posible en orden para comenzar uno nuevo en ese completo orden, ¿no? En ese nuevo orden, con esa misma energía. Y pues la casa, el sanar nuestra casa antes de que cierre un año, antes de que se cierre un ciclo, pues siempre nos va a traer muchísimo, muchísimo beneficio para empezar un nuevo año. Y más ahora que es este año que viene a ser un año uno, un año de nuevos comienzos, un año de nuevas oportunidades, es como ya, o sea, terminar y volver a empezar con el pie derecho, con una nueva perspectiva y un nuevo camino hacia adelante. Pues es muy gratificante el que podamos darnos esta oportunidad, como bien lo decías, de tener esta conciencia de nuestra casa, de ese espacio físico, pero también esta conciencia de que todo es parte de un reflejo, todo es parte de un espejo que se manifiesta y pues tanto como dicen por ahí, ¿no? Lo que comes es también lo que se manifiesta en tu salud. Eres lo que comes. Y lo mismo en nuestra casa, ¿no? O sea, se manifiesta toda esta parte de lo que somos, de cómo andamos, los desórdenes emocionales que podemos traer, se manifiestan a través de nuestra casa, a través de nuestro orden o de nuestro desorden, de los espacios, de los ambientes en los que solimos tener mayor tiempo y vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar de los espacios de nuestra casa, de ese espacio físico, pero también cómo relacionarlos con los espacios de nuestro ser, con los espacios de nuestra mente y poder descubrir cada uno en esa introspección hacia dónde a lo mejor puedo buscar o rascar que no había volteado a ver y sanar y tirar lo que no nos sirve, ¿no? Así es que, pues muchísimas gracias y bueno, ahí tenemos una presentación para poderlo hacer un poquito más gráfico y al final, si alguien tiene dudas, si les parece, respondemos preguntas o recibimos comentarios. ¿Sí está bien?
Está perfecto. Aquí ya tenemos gente en Facebook, que también aquí en Zoom, que nos dice Blanca Osorno, que aquí está, Cris de la Rosa, buenas noches. También está Silvina, Roxana desde Argentina, nos dice hola. ¿Quién más está? José Alcalá. Y bueno, no veo quién más está. Estos son los nombres que me aparecen, pero manden preguntas, comentarios, saludos y al final los vamos a ir leyendo. Adelante, Gaby. Pues mira, quisiera comenzar con esta parte que tenemos ahí como muy gráfica de lo que una casa simboliza en nuestro contexto de realidad, en nuestro diario vivir, ¿no? Y es de lo más sencillo el ver este dibujo, creo que es la representación más gráfica de lo que significa una casa, ¿no? Ahí está, es un nuevo amanecer, el solecito, y pues lo que representa al principio pues es una familia, y es ese espacio, ¿no? Donde se cohabita, donde se relaciona y donde es el comienzo o el inicio de la formación de una familia. Ahí está papá, mamá y pues los dos hijos representados ahí. Digo, obviamente pueden ser más, puede entrar también ahora el perro, la mascota, pero a grandes rasgos está representado lo que una casa simboliza. Y vamos a ir profundizando en esta parte de las definiciones. Algo que a lo mejor a mí me gusta y que me ayuda a entender es partir de los conceptos básicos para como ir poco a poco entendiendo pues hacia dónde vamos. Así es que si le das a la siguiente lámina, te lo agradezco. Y dentro de estos conceptos básicos es entender que dentro de la física cuántica todo es energía, todo. La parte más minúscula de lo que quieras tener ahí a tu alcance y lo que puedas ver, la mesa, la silla, el coche, bueno, digo, cada una de nuestras células tienen energía, nosotros vibramos en esa energía tenemos ese campo energético y cada una de las cosas que tú me digas tiene esa energía implícita en la materia. Entonces, desde esta parte de la física cuántica, entender que todo es energía y que somos parte de ese todo, pues nos va a dar este inicio de poder ir entendiendo que bajo ese concepto de que todo es energía y que la energía tiene vibraciones, entonces, ahí pues vamos a ir entendiendo el por qué cada parte de nuestro ser y cada parte de nuestro contexto, de nuestro alrededor y como no es nuestra casa, también tiene esa energía que se va a manifestar de una u otra manera. La siguiente, por favor. Y en ese texto y en ese concepto de que todo es energía, pues vayamos definiendo que la casa, como bien lo decía, desde un punto de vista material, pues es algo, es un objeto físico, pero que tiene energía. Y aquí ahorita, haciendo la definición más explícita, es un lugar en el que históricamente se desarrollaron las circunstancias y relaciones específicas de la vida social o familiar, desde un nacimiento hasta la muerte de muchos de sus componentes, y que sirve de refugio, además que es un lugar donde se almacenan las pertenencias de los habitantes, y es en su forma más sencilla un espacio físico para cohabitar. Me llama la atención esta parte a lo mejor de la que dice que se llevan a cabo relaciones específicas de la vida, porque en esas relaciones específicas de la vida está lo que les decía ahí, ¿no? Está el inicio de un proyecto de vida cuando dices papá o mamá inician y desde esta parte de sentirse como en la iniciación de un proyecto de vida, formar una familia, tener una casa, entonces hay relaciones específicas, porque ya está específico el que yo como ser individual busco una pareja para relacionarme
y tener esta visión de formar una familia al mismo tiempo. Se establece la relación específica de ser papá, mamá, y bueno, entonces empiezan estos patrones de hijo, de hija, y se empieza a establecer ya como en un contexto social lo que es una familia, desde el nacimiento hasta la muerte. Y aquí está también algo muy claro, que al final de cuentas es ese lugar sagrado en donde incluso antes, no era, estamos hablando de años atrás, no era que te ibas a dar a luz a un hospital, ¿no? O sea, iba la partera a tu casa y ahí en ese espacio físico, ahí se recibía al nuevo integrante de la familia, ahí nacía, iba la partera y pues era desde ese nacimiento y lo mismo, ¿no? La gente que todavía por ahí dicen, ¿cómo me gustaría, cuál es tu idea más genial de la muerte? Pues morir dormido acostado en mi cama, ¿no? O sea, y en esta parte también era como muy común que antes no era de que ibas y estabas en un hospital internado porque pues tampoco, o era para el alcance de muy pocos, o no existían muy cercanos, y entonces si te llegaba la enfermedad o si te llegaba la edad y ya tenías que morir, morías en tu casa, en tu cama, y ahora sí que con la bendición de Dios, ¿no? Mm. Entonces, desde esta perspectiva, bueno, creo que ahí empieza a tomar mucho sentido la importancia de este lugar físico, ¿no? De toda la energía que se puede generar y se puede acumular en este espacio sagrado. Y pues bueno, en el concepto, como les decía, más simple, más sencillo, es un espacio físico para cohabitar, para relacionarnos unos con otros desde los integrantes de la familia hasta incluso pues la gente con la que socializamos. Siguiente, por favor. Y aquí viene también esta parte de hacer la diferenciación con que la casa como tal es un espacio físico, sin embargo, el hogar, bueno, pues ya entra en este concepto mucho más profundo y más espiritual, desde descifrarlo, de definirlo como este espacio en el que se ha designado un lugar para una persona o un grupo de personas en el cual habitan, pero entre ellas existe la sensación de seguridad y calma. En esta sensación se diferencia del concepto de casa, que sencillamente se refiere al espacio físico. La palabra hogar, y esto es así como que me llegó al corazón, Mm. eh, entender que viene desde hoguera, desde donde se encendía el fuego, dice, desde en donde las familias se reunían alrededor para calentarse y alimentarse. Entonces, sí hay una diferencia como muy implícita, muy clara entre lo que es una casa y al hogar. Sin embargo, pues van muy de la mano y están muy unidas, pero a mí esta parte de la palabra de hogar y entender que eh, desde su raíz latina viene desde hoguera, entonces me da mucha esta parte de entendimiento del calor que se requiere en esa casa, en esa hoguera, ¿no? En ese hogar donde podemos tener el apapacho, el abrazo, la contención, tener ese lugar seguro en donde tú puedes llegar, descansar y entrar en este remanso de paz. Así es que ojalá todas las casas fueran un hogar, ¿no? Fíjate Entonces, qué bonito lo que dices, porque ves que inclusive está esa frase, ¿no? El calor del hogar, el ujú, calor del hogar. Y ahorita que conozco, que no conocía que la palabra hogar proviene de donde se encendía el fuego, o sea, de la hoguera, pues tiene mucha relación y mucha certeza de que
es eso, o sea, un hogar es donde se siente calidez, como tú decías, confianza, seguridad. Por acá nos está diciendo, Graciela Mosqueda dice buenas noches, saludos. Olivia Mancilla dice buenas noches, saludos a todos. Y también nos dice Esme Ortega, gracias por este tema que nos invita a reorganizar y reflexionar sobre nuestro hogar. Imelda Serrano nos dice buenas noches, saludos. Y bueno, hasta el momento son los saludos y comentarios que tenemos. Y decíamos que al final, pero luego a veces se me van pasando y mejor, ya los dije. Camilo. Con este calor de hogar, es un hogar, porque finalmente creo que cuando hacemos este tipo de familia, pues también le podemos llamar que donde te sientes seguro es un hogar en donde existe gente que tú quieres, gente que te estima. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito la reflexión. Bueno, pues seguimos. Saludos también a Antonia Marroquín, Pacheco, que aquí está, y a Marley, que aquí están también. Saludos. Saludos, saludos a todos. Y sí, efectivamente, y que les decía yo, ¿no? Ojalá que todas las casas fueran un hogar, ¿no? Pero también es eso, podemos encontrar un hogar, aunque no sea nuestra casa, y podemos encontrar un hogar y sentir esa contención y ese calor en la escuela, en el trabajo, podemos encontrar ese hogar, por algo también está el nombre de las casas hogar, ¿no? Entonces, encontrar este espacio donde yo me pueda sentir con ese calor, con esa confianza y estar en ese ideal de apapacho, de sentirme seguro, pues eso es lo que representaría la diferenciación entre hogar y casa. Sin embargo, pues les decía, tratemos de que todas nuestras casas también sean ese hogar. La siguiente, por favor. Y ahí partiendo ya de esta definición, pues es entender que en muchas veces esa casa que no es un hogar se manifiesta en una casa enferma. Y pues nada más que ver las imágenes que estamos viendo, porque es claro el cómo se ve o se podría definir a una casa enferma en un lugar en el que para nada existe esta sensación de confianza, en esta sensación de estabilidad, en esta sensación de sentirte a gusto, ¿no? Y vemos nada más así como esta forma gráfica de las casitas y ver que están sufriendo y ver la carita de angustia de las casas y pues ver el espacio en donde todo está desordenado, está sucio. Creo que el identificar una casa enferma, pues está más que claro, ¿no? Y sería muy sencillo de descifrar si tu casa está o no está enferma, ¿no? O puede tener algún síntoma de enfermedad. Ahí está como el concepto más que claro. Mm. Por acá nos dice Enrique Muruato. Hola Enrique, soy Enrique Muruato, los veo desde Elmonton, Estados Unidos. Buena idea lo de las figuras que refieren a la familia y su actividad. Pues gracias, Enrique. Así te indiqué. ¿La siguiente? La siguiente, por favor. Y pues ahí vemos, ¿no? El contraste, lo que representa una casa sana y pues creo que también podemos ver con claridad la diferencia ya desde el lugar, la luz que se ve, el orden, la amabilidad que se siente, a que te invita, la coordinación de los colores, la vida de las plantas. Entonces, bueno, igual de esta forma podemos establecer que es un concepto pues completamente claro el de cuándo una casa está sana o cuándo una casa está enferma, a qué te invita. Es algo pues como muy sencillo de identificar y que es también como muy relacionado con la parte de lo que tenemos en nuestro cuerpo humano del concepto de enfermedad, ¿no? Cuando una persona se siente mal físicamente y que es una manifestación
todas las enfermedades, me atrevería a decir que todas, si no un 99%, son una representación de una emoción que no se trabajó, de una emoción que no se sanó y se somatiza físicamente para manifestarse en una enfermedad. Y lo mismo pasa con las casas. Si Ujú, hay un desorden en nuestro ser, en nuestros pensamientos, en la gente que habita ahí, se somatiza y se da este resultado de una casa enferma o de una casa sana. Obviamente, pues es establecer qué y por qué y cómo se da el ambiente, pero eso se siente, ¿no? Cuando tú ves a una persona que está constantemente con dolores de cabeza o que está constantemente con el estornudo o que está constantemente a lo mejor con un semblante de cansancio, pues es obvio que está enferma, o sea, y no hay más que tener que revisar y hacer un alto y decir, qué está pasando, hacer una revisión, un chequeo médico. Y pasa lo mismo con nuestras casas, ¿no? Si tú ves tu casa que de repente dices, ok, hoy me dedico a limpiarla y hoy me dedico a recoger y a ordenar y pasa un día o 2 días y tu casa nuevamente está otra vez igual, como dirían ahí normalmente, patas para arriba. Entonces es algo que no está bien porque no sanaste desde adentro, ¿no? Me asombraba mucho que en algún momento trabajaba en una oficina de administración de una escuela y de repente pues no era la persona no era la única que estaba ahí, sino había más gente y llegaba el momento en el que había supervisión de zona y entonces entre los maestros y mientras que no había supervisión, porque te llegaban de sorpresa, ¿no? Mientras que no llegaba, había supervisión, entonces estaban todos muy cómodos y dejaban que el niño tuviera por ahí la mochila tirada y que a lo mejor la taza de café o el perro suelto. Y entonces llegaba el supervisor y tocaba al timbre, y ya era como el anunciamiento, Operación Cajón, y era todo para guardarlo sin ordenar, sin depurar, era el llamado Operación Cajón. Y muchas veces hacemos esto en nuestra casa, ¿no? De repente dices, ay, ya es tal día y va a llegar el fulanito, o va a llegar una visita, o va a venir el señor del agua, ¿no? Y no va a poder pasar, y entonces agarras y haces operación cajón, guardando nuevamente lo que no necesitas. Y entonces a esta parte, pues es cuando tarde o temprano va a botar otra vez el desorden, va a botar otra vez la enfermedad, y lo único que estás haciendo es ponerle un curita, no estás viendo a profundidad qué realmente es lo que hay que sanar. ujú, Entonces, desde ese punto, pues sí es bien importante determinar en qué punto está tu casa, en dónde está, cómo la detectas, si es una casa que está sana o si a lo mejor solamente un espacio está sano, a lo mejor hay un lugar en el cual requiere tener más atención. Y de verdad, como les decía, todo es energía y esa energía nos va a representar algo que tenemos que arreglar también a nivel emocional, a nivel personal, a nivel mente, pensamientos, espíritu. Y una vez que lo vamos detectando y entrando en esta conciencia, de repente el orden se empieza a manifestar como de manera mágica. sí. Tú tienes el operación cajón, yo tengo operación cajón y operación bolsa. Ya después investigamos qué entró en esa bolsa y en ese cajón, pero sí es cierto, es muy cierto. Ahí si alguien tiene otro tip para guardar cosas de rápido, pásenoslos. No es cierto, al contrario, debemos de tener este orden. Ajá, la siguiente. Por favor. Y pues bueno, aquí entonces ya una vez que entramos en esta conciencia de que nuestra casa puede estar enferma, puede haber ahí alguna situación que no nos esté permitiendo tener una casa sana, vamos a ver algunos de los síntomas de una casa enferma, que como les decía, bueno, pues el principal es el visual, ¿no? O sea, ya vimos cómo se puede ver una casa enferma,
pero hay otras que a lo mejor nos hemos acostumbrado a verlas con cierta normalidad o con cierta naturalidad, e incluso aprendimos ya a vivir con ellas y ya no les damos como esa importancia. Y aquí son estos pequeños síntomas que podemos detectar, ¿no? O sea, las paredes con humedad nos están hablando y nos están diciendo que hay algo que tenemos que arreglar. Está pasando la humedad porque una casa debe ser ese lugar para que te cubra, te proteja del frío, de la humedad, del calor excesivo. Y si hay paredes con humedad, ya nos está hablando de que hay algo que se requiere poner atención. Obviamente el desorden y la sociedad. El desorden, pues ahí no hay ni más que, ese es clarísimo y se identifica en cuanto, decían, es más sucio el que acomoda todos los días que el que mantiene limpio, ¿no? El que mantiene ordenado. Y esta parte del desorden viene también de mucho de lo que traemos nosotros, de que no tenemos esa conciencia de darle a cada cosa su lugar, a cada cosa, a cada situación, darle un espacio. Si tu bolsa requiere de ir en un perchero, ¿por qué la dejamos botada en el sillón? Si tu bolsa, si tu suéter tiene un lugar en tu closet, ¿por qué llegamos y lo botamos en la cama? Tus zapatos también tienen un espacio designado en algún espacio en tu closet. A veces llegamos con el cansancio y los botamos y ya no le damos ese lugar que corresponde y que merece. Y entrando o haciendo referencia a esta parte de que todo es energía, pues también esta parte de los objetos requieren tratarse con esa misma importancia, con ese mismo respeto y darle a cada cosa y a cada objeto el lugar que merece, ¿no? Entonces, pues ahí sí hay mucho de ponernos a hacer revisión y de decir, cuando llego, ¿dónde pongo la bola? Cuando llego, ¿cómo se empieza el desorden, no? Porque el desorden se comienza cuando no respetamos el lugar de las cosas. Pues las fallas técnicas, aquí también está otro tip de detectar que si nuestra casa tiene algún síntoma de enfermedad, cuando es constante que tu refrigerador ya se descompuso, que la tele ya te falló, La que el lavadora. teléfono, que la lavadora ya no está funcionando. Ahí es que hay algo que se está manifestando y no le hacemos caso. Son llamadas de atención, puntos rojos en los cuales requieres voltear a ver que hay desorden en tu casa. Pudo haber sido una descarga por X o Y situación, pero nada es casualidad y todo se da por alguna relación, por alguna situación que está ya filtrándose en el desorden y en esta enfermedad que tenemos que revisar de nuestra casa. Los ambientes incómodos, y esos se sienten. Ujú. De repente hay ese espacio en donde, hijo, lo más que quieres, te da comezón y te da esa sensación de ansiedad y no puedes estar. Muchas veces tarda el tiempo en que desarrolles esta habilidad para poder percibir esos ambientes incómodos que están llenos pues de mala energía, ¿no? Porque esa energía pues se siente. Yo creo que a más de uno les ha pasado que llegan algún lugar y que dicen, ay Dios, se siente muy denso, ¿no? Se siente como que este lugar que hay algo o hubo alguien o no me siento bien y empieza ese cosquilleo y ese hormigueo y como que ya no puedes estar en paz. La famosa comezón por todo el cuerpo que de repente no te deja estar tranquilo. Y de la misma manera, hay estos ambientes en donde dices, y, ay, sentí una paz impresionante, ¿no? Ujú. Qué bien, qué padre poder llegar a ese lugar que está ventilado, que está con colores tenues, que la luz está completamente presente. Entonces, esta parte de los ambientes incómodos o los cómodos es muy perceptible y sí, a veces hay que desarrollar esta habilidad, pero simplemente es tu conciencia
y a veces aunque no tengas esta habilidad desarrollada, lo irás a percibir. De repente tú ya entras al metro a la estación del metro a las 8 o 9 de la noche o a las 6 de la tarde, madre mía, qué energía tan fuerte se siente, ¿no? O sea, o hay estaciones también en las que dices, wow, ¿qué pasó aquí o qué hay? Porque se siente esa densidad, esa energía como ahí atrapada. Así es. Y pues en ese sentido, pues también están los colores muy densos, ¿no? Cuando tú, en tu casa, hay colores como muy densos, oscuros, siempre van a traer también esta manifestación de energía atrapada, atorada y que se va ahí a mover en ese mismo espacio y llegar a causarte cierto malestar. La mala iluminación. El que una casa no esté ventilada, no nada más que haya iluminación de foco, sino que también haya esa iluminación natural en una casa que esté completamente encerrada, que no tenga ventanas o que no puedas abrir y que se filtre el rayo de luz, también nos va a causar y va a ser un síntoma de que en tu casa hay algo que no está bien, que hay algo que tienes que revisar y los espacios completamente saturados. Bueno, este lugar en donde por más que le buscas, no puedes pasar porque ya te tropezaste o con el juguete del niño, o con la mochila del hijo, o los zapatos, las chanclas que están ahí, son espacios saturados, o que tienes un mueble bueno, nomás no cabe y ya te pegaste y todas las mañanas que sales corriendo ya te tropezaste, ya te diste un cocazo, la famosa alacena, ¿no? Que también la abres y chispas, ya no da con tu altura y ya te diste ahí el dolor en la cabeza. Entonces, estos espacios saturados también nos hablan de que hay algo que pues no está funcionando bien, que tenemos que echar un ojo y que tenemos que revisar y hacer estos movimientos de los muebles es muy beneficioso porque aprendemos a girar la energía, aprendemos a mover esta energía. Ok, muy bien. Sale En lo con que... la siguiente. Ajá. Por acá nos dice Enrique Muruato. Curioso que tanto las palabras casa como cocina son muy cercanas. Y vemos, por ejemplo, cocina, lugar donde se hace fuego, y la comida. Este vocablo lo encontramos en muy cercana relación en los idiomas que vemos en español, decimos cocina, en inglés kitchen y en francés cuisine. El tallo o tronco es similar cock, kicked, quick. Un vocablo que nos enseña que cuando la raza humana existió como única generación, se deriva de un solo vocablo. Muy interesante. Yo creo que aquí Sí. hacemos el fuego, ¿no? Ajá. Ujú. Y toda esta raíz pues viene desde yo creo que mucho antes de que se estableciera una lengua de habla española o habla en la que se hablaba más con estas sensaciones, con esta vibración y con este conocimiento de decir, ok, la cocina efectivamente pues viene también de ese calor de hogar, de ese lugar en donde pues se prepara lo más maravilloso para el sustento de la vida, y los alimentos, ¿no? Y que llevan también esta energía completamente implícita en el momento en el que, cómo preparas, en el con qué energía estás preparando y todo se va directo a la comida, ¿no? Por algo dicen por ahí, sabe a mamá, ¿no? Hay alimentos que te dicen, te recuerdan y te saben a mamá porque viene implícito pues todo el cariño que mamá preparaba la sopita o que mamá preparaba la comida del día para que tú te la comieras. Entonces, sí viene toda implícita toda esta energía con la cual se desempeñan pues esos lugares, esos espacios y que vienen a relacionarse pues con toda esta parte de la energía que le pones. Y así como lo estoy diciendo también, como dice, cada espacio habla, pues ni para qué dudarlo, ¿no? Como bien lo decíamos, todo es en este contexto de la energía, cada espacio se manifiesta y nos va a decir hacia dónde o qué es lo que requerimos y para qué funciona. Por ejemplo, la sala. En una sala
pues qué nos representa y que de qué nos habla, de una armonía y un contexto y una conexión social en las salas donde estamos reunidos para poder tener esta interacción como familia, como individuos, con la gente también llega a nuestra vida, como son amigos, hacer esta vida social y podernos relacionar unos con otros, recibir a nuestros familiares, recibir a nuestros amigos, pues es parte importante del reconocer este espacio que también se vuelve en un lugar sagrado, en donde puedes estar y sentarte a leer un libro, en donde puedes estar y poder descansar y poder tener un momento de esparcimiento, de entretenimiento. Entonces, cada espacio va representando el cual pues tú puedas también estar interactuando contigo mismo y con los demás. El dormitorio, pues bueno, no es más que este espacio en donde tú descansas, pero si lo vemos desde esta perspectiva y de esta conciencia de la importancia que tiene, o sea, es un descanso para tu bienestar, para poder recuperarte, para recuperar, es como donde el cargador donde enchufas tu energía para poder seguir adelante. Y si tú en ese espacio del dormitorio no es un lugar en donde cual puedas descansar, como bien lo decíamos. Si hay lugares en tu dormitorio que no te sientes completamente a gusto, que la luz no entra, que los colores son muy densos, que no hay movilidad porque todo está amontonado, porque te tropiezas con el zapato, porque te tropiezas con el calzón, pues no va a ser un lugar en el que te puedas descansar y que vas a estar completamente restaurando tu cuerpo, ¿no? Mm. La cocina, ¿eh? Sí, sí, o sea, lo que dices es bien importante porque a veces decimos, ¿por qué no descanso? ¿Por qué amanezco como cansada, como cansado? Pues es que ve todo lo que hay a tu alrededor. A lo mejor tienes la pantalla de la televisión conectada y esa energía te está robando energía a ti. Y también los materiales. En algún momento alguien decía que entre más natural sea lo que tenemos en casa, por ejemplo, que las ventanas no fueran de aluminio, sino de madera, que pues a veces no es tan fácil porque la madera tiene otro proceso para cuidarla, ¿no? Que la ropa de cama y la ropa que usamos sea lana, lino, seda o algodón. Cualquiera de estos cuatro telas naturales, no sintéticas, ¿no? Entonces, híjole, sí, acá por ejemplo nos dice Enrique Muruato, dice, también los olores son una seña de un lugar donde se tienen espacios muy negativos. Aún en los espacios abiertos, a ver, aún, desgraciadamente cuando vemos el zócalo, el olor es poco aguantable porque hay muy poca higiene. Aún nuestros espacios que apreciamos y exponen nuestra historia y la exposición de nuestra historia al mundo. Y los mismos turistas llegan y hay esos olores a orines o algo peor, imagínense, dice. ¿Y sí? Son espacios en los que también pues hay cierto dolor, cierta enfermedad, cierta manifestación de pues de repudio y que de falta de conciencia, sobre todo de la gente que pues que no cuida estos lugares, ¿no? En lugares abiertos también como podrían ser los canales en donde hay basura que ya no se respeta en el mismo mar, ¿no? En donde desafortunadamente en tiempo de vacaciones es horrible ir y ver que pues ya no hay esta conciencia de respeto y que enferman esos lugares, ¿no? Que esos lugares se manifiestan pues por precisamente por esta mala energía que va a desahogarse ahí y que dejan esta densidad pues más que presente, ¿no? Así es. Entonces, pues sí, es lamentable, pero pues empezamos a trabajar de esta conciencia, empezamos a ver de que cada situación pues nos va a definir y nos va a manifestar y es como entrar en cómo quieren ver y va a hablar mi casa de mí y cómo va a hablar, cómo voy a hablar yo en lugares de lo que traigo adentro, ¿no? Entonces,
pues sí es como bien importante hacer esta conciencia y reflexión, porque la casa, si nos vamos a contextos mucho más amplios, también el mundo es nuestra casa en general, ¿no? O sea, la tierra es nuestra casa. Y algo que hace rato estabas comentando de poder estar en el dormitorio y tener ese descanso bien, pues nos hemos como también ido desenfocando. Ojalá puedan intentarlo, pero pues anteriormente, o muchos de nuestros antepasados hacían el dormir en el piso con un petate, ¿no? Y si un día pueden intentarlo, es la cosa más rica que se puede hacer, descansar en un petate. O sea, es de lo más saludable, de lo más reconfortante, de lo más reparador, porque además de que tu columna vertebral está completamente alineada, no hay estas curvaturas que nos traen ahora tanta modalidad de colchones. Entonces, además de eso, la conexión que se hace con la tierra es maravillosa. O sea, imagínate que tú estás durmiendo en el piso y conectando completamente con esa energía. O sea, es algo muy, muy, muy potente. Entonces, pues ojalá que podamos también ir retomando estos hábitos. Digo, ahí también en el Feng Shui hay eh, muchos hábitos, muchas disciplinas que se pueden tomar, muchos tips para poder ir haciendo de nuestros espacios algo mucho más sano, algo mucho más reconfortante. Y pues bueno, seguimos con los espacios, que de cada espacio habla, como decíamos, la comida, la cocina, es el lugar en donde pues se prepara mucho de lo que nos va a dar hacia un bienestar general, ¿no? Y podríamos definirlo como el corazón de la casa, porque es el espacio en el que está completamente latiendo, completamente la parte más importante del ser humano, la alimentación, de qué te alimentan, ¿no? Y cómo se preparan esos alimentos, desde la estufa, desde cómo a lo mejor todo el orden que puede tener tu cocina, cómo está diseñada, en qué lugar está, si está con buena ventilación, en qué momento a lo mejor te vas y recurres hacia este espacio sagrado para poder generar esa abundancia y esa salud. O sea, ahí está muchísimo más que implícito esta generar salud y generar abundancia en general, ¿no? O sea, porque ahí es donde llegan los recursos para poder estar bien, para poder vivir, para poder transformar los alimentos en algo nutritivo para tu cuerpo. Y además de que para tu cuerpo, como bien lo decíamos, también para tu espíritu, porque el que alguien te prepare una comida, que tenga el tiempo, que tenga la dedicación para tomarse el preparar una comida, el tiempo, porque ahora desafortunadamente ya todo es rápido, ya todo es de microondas y llegas y metes y en 5 minutos ya está. Yo me sorprendí la otra vez porque lo que es la lasaña, que bueno, pues tenemos por ahí a una persona muy querida en Italia que prepara una lasaña deliciosa. Y entonces teníamos antojo de lasaña y pasamos al súper y ya la lasaña te la venden en unas cajitas que metes al horno y ni siquiera, o sea, ya viene en su estuche de aluminio, ya ni siquiera le tienes que poner plato refractario y la metes y está en media hora. Y yo me quedé, ¿cómo? Y yo dije, cuando ella, nuestra hermana que está en Italia, que se pasa preparando desde la salsa, desde la carne, y bueno, ella ya lo hace rapidísimo porque ya le hago práctica, ¿no? Pero por lo menos se tarda 3 horas en preparar la lasaña, ¿no? Y entonces desde preparar la salsa, desde el queso, deshebrarlo, la carne, sazonarla y todo. Y yo dije, bueno, ahí está también
implícito toda esa dedicación y esa energía de amor y ese cariño hacia quién lo estás haciendo y cómo lo nutres, ¿no? Entonces, ahí pues la cocina tiene un papel súper, súper importante en nuestra casa. Así es que volteen a ver cómo está su cocina y cuánto tiempo realmente pasan de calidad en su cocina para poder nutrir a aquellas personas que son parte esencial de su vida, que están en su contexto familiar o a sus amigos. En la entrada o el recibidor, que es ese espacio por donde pues normalmente entramos a nuestra casa y que nos da esa bienvenida. Este espacio que es la entrada también es un espacio muy importante, pues porque es el darte la bienvenida, es el primer lugar el que ves de tu casa. ¿Cómo está ese espacio? Está ordenado, tiene un buen recibimiento, o sea, ese primer impacto que tú das cuando llegas es el primer contacto con tu casa. ¿Cómo está ese lugar? Ahí es revisar cómo está, qué tan bonito a lo mejor lo quieres poner, tiene un letrero de bienvenida o tiene un tapetito de bienvenida, tienes alguna planta que pueda ayudar también a esta energía de bienvenida o la tienes abandonada. Ahí es revisar. Y pues bueno, el baño es un lugar también muy importante, es un lugar en el cual pues bueno está implícita la higiene, la limpieza, pero ahí hay un elemento muy importante que está integrado, el agua. El agua, pues obviamente como elemental, es un elemento que nos permite fluir, que nos permite purificar, que nos permite llevarse lo que no nos sirve, hacer esta limpieza a nivel físico, pero también hay una limpieza a nivel espiritual y que está en constante purificación. Y así es que nuestro baño es este lugar también que debe de, como bien lo decía nuestro compañero Manuel o Miguel, que decía es un lugar en el que debe oler diferente, debe darnos esta sensación de bienestar y de entrar al baño y entrar a un lugar en donde sea agradable para tus hijos, el de respirar aliento, también es muy bendecido y muy bueno para tu casa. El sótano, no todos tenemos sótano en nuestra casa. No todos tenemos, a lo mejor es un espacio que pues no en muchas casas físicas está, pero les voy a decir algo, sí está dentro de a lo mejor del espacio físico, sí está integrado porque al final abajo de tu casa pues, hay cimientos y entonces esos cimientos vienen a representar nuestro inconsciente, aunque no esté físicamente o establecido como tal un sótano, representa todo lo que están los cimientos de nuestra casa, el inconsciente. Entonces también por ahí, si hay algún desnivel o algún topecito que dio en tu casa o algún bache que se hizo en tu patio, te está hablando del inconsciente que tenemos que voltear a ver y qué es lo que está pasando por ahí para que veas esa representación y ese desorden que nos está hablando y la azotea. Este espacio también me encanta porque no muchos le ponemos acción. De hecho, pues anteriormente, y digo en mi caso particular, yo recuerdo la azotea como ese lugar en donde ibas y arrumbabas lo que no te servía, o donde ponías el perro abandonado arriba, o donde ponías el tendedero para que secara bien la ropa O los y lavaderos. era como muy exacto, Ajá. pero hoy la verdad es que me da mucho gusto y mucha esperanza que se está como retomando un nuevo concepto de las azoteas y que se está transformando este concepto porque ahora con el famoso roof garden, o Ajá. sea, hay cosas
bien padres que se están creando en las azoteas, en las casas, en estos espacios que vienen a ser energéticamente, holísticamente, representan una conexión con las facultades superiores, con los seres, con el ser superior, y que lo tenemos abandonado como fuera en nuestro contexto. Entonces, aquí, pues a mí me da mucho gusto que últimamente ya se está cambiando este concepto y ahí tienes tu espacio azotea, échale un vistazo y échale ver qué puedes hacer. Pueden crear cosas bien bonitas en las azoteas, hacer un mirador. De hecho, ojalá pudieran venir, pero la próxima semana, no, el viernes. Acá tenemos una sesión de cuencos en Cuernavaca, tenemos una sesión. A quien guste le paso la información con todo gusto, no ¿Eh? es comercial, Pero, son ideas de a lo mejor de lo que podemos hacer en una azotea de un condominio. Se va a hacer una sonorización con cuencos. wow. Entonces, todos tendidos en la azotea, viendo hacia el cielo. Bueno, es un espectáculo, la verdad es que es una experiencia muy, muy bonita y que de repente decías, pues esa azotea como que nadie la había volteado a ver y ellos están haciendo estos ejercicios de conexión, de hacer este acercamiento con facultades superiores y abrir nuestra conciencia y conexión hacia el gran espíritu y hacia la luz. Fíjate que Entonces, es échenle un... Ujú. es bien importante esto de la azotea, como que todos volteamos a todos los lugares de la casa, el patio, el jardín, a la azotehuela, pero a la azotea no. Y ahí es donde nos conectamos con esos seres superiores, es donde nos conectamos con esa espiritualidad. Yo tengo unos amigos que son ingenieros, ella y él, de Chapingo, y que en tiempos de la pandemia hicieron de su Ujú. azotea un, ¿cómo se llama esto? Huerto familiar, y empezaron ellos a cultivar Ujú. tomate, bueno, algunas verduras, y de ahí comenzaron después otros y otros, no sé si en las azoteas, pero como que se hizo un grupo y de repente está un tianguis orgánico que es diferente al que está enfrente de la Universidad de Chapingo y comenzaron a crear estos huertos en donde, pues a falta de tener a lo mejor espacios, porque ya hay muchas casas, en las azoteas pusieron este tipo de, pues de proyectos. Y creo que esa conexión de la naturaleza que estás creando, alimentos con nuestros seres superiores, pues creo que también viene a colación de decir, también se puede hacer eso. A lo mejor si no puedes en un espacio de tierra, pues con macetas, con algo que tú digas, ah, mira, ya coseché, no sé, rabanitos, lechugas, jitomates, son muy fáciles de plantar, de cultivar y de recolectar después. Entonces, nada más como, como mera colación, mero apunte. No, y ya hay más, como avances en esta parte de la tecnología para poder hacer sin tanto riego, sin tanto esfuerzo, porque obviamente también es un lugar en donde pudieras ver que la humedad se pasa o se puede filtrar, ¿no? Sin embargo, ya se puede acondicionar de una manera, la verdad es que muy, muy, muy bonita, espacios en donde puedes hacer tu jardín, tu huerto en estas azoteas. Y también hace poco invitaron a una casa en donde pusieron un jacuzzi en la azotea. Entonces yo dije, ay, qué padre, porque estás con la vida, bueno, aquí en Cuernavaca, que De todavía otro tenemos clima y en muchos Cuernavaca. muy cielo despejado y en verano pues está bien a gusto ahí el jacuzzi en la azotea y viendo el cielo y meditando y haciendo también cosas de conexión espiritual, pero a esta parte es donde les digo, ¿no? Es un lugar en donde podemos desarrollar y hacer nuestras facultades superiores en esta conexión con el gran espíritu, con los seres de luz. Pero Claro. bueno, las ventanas, continuamos. Las ventanas, estas ventanas también representan mucho. Una casa que no tiene ventanas
pues puede estar completamente cerrada o enfocada al no ver, ¿no? Al no querer ver más allá de lo que está dentro y encuadrarse en un concepto de cerrarse, de no purificar, de no limpiar. Entonces, las ventanas reflejan nuestra vista, reflejan nuestros ojos y es bien importante que en nuestra cara puedan existir estas ventanas que permiten el flujo del aire, la entrada de la luz y pues el constante intercambio. El aire es otro elemental que, bueno, permite también la purificación, permite llevarse lo que no requerimos y pues ahí está presente esta importancia de las ventanas. Así es que si no tienen una ventana por ahí, Es háganla a partir de mañana. lo que te cambia la diapositiva. Fíjate que tengo una chica, una paciente, que se sentía muy, muy, muy abrumada en su habitación porque no tenía ventanas. Afortunadamente ahora ya tiene una ventana porque de verdad me decía, es que yo me siento muy ansiosa y no dábamos por qué era tanto y era porque no tenía una sola ventana su habitación. Entonces, esto es bien importante, que tengamos esa luz natural. Ajá. Esa luz natural y esa entrada de que no haya ventilación, te asfixias físicamente, porque permite un cambio de oxígeno y esta parte de recibir y de poder ver la en este espacio de poder acomodar su cama, de poder ubicar su dormitorio de manera de que si tienen una ventana puedan ver antes de dormir, echar una vista hacia el cielo, ¿no? Echar una vista hacia la luna, pues poder recibir ese aire, esa sensación de que estás durmiendo y te llega ese fresquecito. Bueno, igual y si hace mucho frío, pues también, ¿no? ¿Verdad? Pero, o cuidarlo, pero sí es muy importante esta ventilación y el que puedas tener esta luz que entra por la noche o por el día para que tu dormitorio o tu casa esté iluminada. Ok, Y bueno. pues bueno, en las acciones que podemos tomar, que son acciones muy sencillas para poder sanar cuando ya has detectado que yo creo que todos tenemos ahí algún espacio en el cual requerimos sanar, requerimos ahorita con la conciencia que hemos detectado, pues requiere atención, acciones que podemos tomar para poder sanar, para poder ayudar a nuestra casa es definitivamente sacar lo que nos volvemos acumuladores, nos volvemos compradores compulsivos y nos volvemos dependientes y empezamos a hacer apegos hacia muchas cosas que no usamos y que ya no tienen ni sentido que las tengamos ahí. En algún momento a lo mejor guardamos que el recuerdo de Acapulco de cuando fui hace 40 años, ¿no? Y que la medalla del bautizo de la abuelita, del tío, o sea, saca lo que no uses, lo que no te signifique, ya limpia y ordena. Limpia y ordena, buscarle un espacio a cada cosa, limpiar es algo bien importante. Usar colores claros en la decoración es otro de los puntos. No pongas colores oscuros porque esos van a marcar una densidad en la energía. Ventilar la casa constantemente, dar mantenimiento a lo que es las paredes, a las tuberías. Toda esta parte viene muy relacionada con la filosofía del Feng Shui, por donde hay gotas, hay algo que está fugando, donde hay suciedad, donde hay algo que requerimos ver. Usas plantas como decoración. Siempre es bien importante tener plantas en tu casa, porque ellas también son como un termómetro en qué estás pasando, qué estás sintiendo. Reciben la energía, no tienes idea. Las mascotas también son
son como el termómetro cuando tu mascota no está bien o está muy ansiosa o está completamente desordenada o te empieza a hacer o se enferma, incluso ellos son muy receptores, tienen una sensibilidad muy grande y ellos también manifiestan esa energía que se está manifestando en tu casa, si está densa o si está estable. Ellos son también un termómetro muy importante. Las velas. Usar velas es bien importante, las velas son bien chismosas. El que una vela esté chorreando mucho o se vaya toda chueca o incluso que no pueda prender, también te está hablando de que hay una energía, hay un punto en donde tienes que enfocarte para poder sanar o para poder ver más allá de lo que tú estás percibiendo a nivel normal. La música es bien importante que puedas, porque también emite esta vibración, que puedas tener música en tu casa, la música que te haga sentir y que te haga vibrar en una energía positiva. Ponle música a tu casa. También eso es muy, muy, muy bueno y muy importante y que te va a ayudar a sanar a ti y a tu casa. La siguiente, por favor. Ya nos vamos a marcar púrica y hermosa. Aquí en esta parte son recomendaciones para que tú puedas ayudar a tu casa. Sahumar lo más, cuando tú lo sientas, cuando sientas que tu casa está densa, hazlo de la forma más sencilla que puedes hacerlo. Cómprate inciensos de palo santo, salvia, de romero, de ruda, esos pásalos por toda tu casa o con velitas. Y ahora ya está muy común que en muchos lugares puedes encontrar velas aromatizantes de estas plantas o incluso puedes comprarte plantas, lo que es la salvia, el romero, en algunos huertos te los venden muy baratos. Ahí en Chapingo hay mucha facilidad para conseguir estas plantitas a muy buen precio. Y las puedes comprar, ponerlas en un espacio en tu jardín o en macetitas. Y cuando sientas que tu casa está densa, pon un platito de cerámica, pon las plantitas y aromatiza y ve cómo ellas se van también ayudando a limpiar y empiezan esta función de dar y recibir. Las hierbas aromáticas o plantas de protección, lo que son el laurel, la menta, la ruda, la sábila, son plantas muy potentes que nos ayudan también a proteger y a limpiar nuestra casa, a limpiar nuestros espacios. De la misma forma, poner un platito, poner una vela incluso y ponerle estas hierbas para poder ayudar a limpiar y a sahumar tu casa. La limpieza con agua, sal y vinagre. Esta es de las más sencillas. Cuando tú trapees, cuando hagas tu limpieza, cuando hagas tu barrido en tu casa, primero hazlo en esta conciencia de limpiar todas las energías, de quitar todo aquello que no está funcionando y que está causando malestar en tu casa. Y al final puedes poner un poquito de sal, vinagre, como para sellar esta parte energética, para sellar esta parte de limpieza espiritual. Y lo puedes hacer diario, lo puedes hacer cuando tú lo sientas. Esto es ahora sí que a libertad tuya, dependiendo de cómo sientas tu casa. Los sonidos, el uso de cuencos, bueno, eso es maravilloso porque ahí haces una limpieza también muy profunda con los cuencos en esta vibración. Las campanas tibetanas o frecuencias altas, pues también ya ahora está también muy accesible, que puedes en cualquier dispositivo puedes encontrar las frecuencias de vibraciones a 480, a 600 megahertz para poder hacer este sonido y vibrar tu casa para que hagas una limpieza. Y las piedras con alta energía, que son también piedras que son recomendables que tengas en tu casa para que absorban esta energía, como son los cuarzos, las obsidianas, los amatista o el alumbre. Son recomendaciones que pueden ayudarte a purificar y armonizar los espacios donde tú vayas detectando que requieren esa atención. La siguiente, por favor. Bueno, gracias. Quisiera ya con este texto de Michael de Montaigne,
que es un filósofo francés, donde él dice que mi casa es mi lugar de retiro y descanso de las guerras. Mantener ese rincón como un refugio contra la tempestad exterior mientras hago otro rincón en mi alma. Pues me encantó y ojalá lo guarden también en su corazón, porque de verdad me encanta esta frase donde dice que la casa es lugar de descanso de las guerras. Muchas veces venimos, pero ya hasta acá o más hasta acá fue pasado porque fue un mal día en el trabajo, en la escuela, en la calle. Y el llegar a tu casa y encontrar este espacio donde es tu refugio ante esa tempestad, bueno, se vuelve algo maravilloso en lo que encuentras el rincón para tu alma. Así es que muchísimas gracias por este espacio. Gracias, gracias, gracias. No sé si alguien tenga una pregunta rapidito, porque creo que ya nos extendimos. Ya andamos con el tiempo, pero todavía tenemos, por si alguien tiene alguna pregunta. Y yo creo que todo esto es bien importante porque realmente a veces no volteamos a ver nuestra casa. Como que la vemos como, pues ahí está, pues es mi casa, pues qué padre. Mientras no haya un desperfecto que diga yo, ay, me quedé sin gas y no me puedo bañar, o no puedo cocinar, o no sale agua, como que no volteamos a ver tanto nuestra casa, ¿no? Y ahí pasamos gran parte del día, es nuestro refugio, como dice este concepto. Mi casa es mi lugar de retiro y descanso de las guerras. Y hablamos no de las guerras de batallas, ¿no? Sino de las guerras diarias que salimos a trabajar en el transporte, en el tráfico, con todo lo que nos encontramos día a día. Yo creo que es algo bien interesante que volteemos a ver cómo está nuestra casa y cómo esa casa refleja y representa mucho de nuestra personalidad. Dice Graciela Mosqueda, está viendo el video. Enrique Murato dice, un profesor nos decía, la sala de tu casa es la ventana de tu vida, donde tú te presentas a los demás. Esto creo que es en parte cierto, ya que ahí pasamos a los amigos y visitas que ven cómo eres tú y los tuyos. Sí, pero también a veces los pasamos porque ese es el lugar, como decía Gaby, encajonamos todo, mandamos todo a cajón o en bolsas y presentamos la sala bien bonita, el baño, pero abajo de la cama a lo mejor está todo lo que guardaste o en los cajones está todo lo que guardaste y que está desordenado. Entonces, es un orden entre comillas, ¿no? Es un orden entre comillas. Por acá también nos dice, ay, ¿quién está acá? Ah. Scarlett, no, nos dijo alguien que muchas gracias por la información importante. Anita Robles dice mil gracias por compartir. Bendiciones. Creo que no hay preguntas, Gaby, y pues si no hay preguntas, muchísimas gracias por esta información que, como decía anteriormente, a veces no le dedicamos ese espacio al lugar más importante para nuestra vida, que es nuestra casa, nuestro hogar, porque ahí no solo compartimos el descanso, sino también emociones. Algo que me Mm, quedó muy claro de tu presentación es que a veces ahí nacemos y si no, ahí nos desarrollamos, digo, antes porque los niños nacían en la casa, con la comadrona, con la partera, y luego cuando morías, pues era raro que hubiera un hospital, ¿no? Entonces también ahí. Sin embargo, pues hay gente que está regresando a que su hijo nazca en casa y también ya te recomiendan, si el familiar ya está muy mal, mejor lléveselo a su casa para que ahí termine. Esto es lo más importante, el inicio y el fin de este proceso en este plano terrenal. Pues gracias, Gaby. No sé si tengas algún mensaje rapidín. Pues nada más agradecerles y que aprovechen este fin de ciclo para limpiar su casa, para limpiar su espíritu, para limpiar su alma, para descansar y sacar todo aquello que nos sirve. Estamos terminando un año 9, es un año de totalidad en el cual es el fin a muchas batallas internas, muchas batallas mentales, muchas batallas espirituales. Así es que el sanar su casa, no nada más física, sino también su casa, que como bien lo decía, hay un gran maestro, Jesucristo, ¿no? Tu casa es el templo, tu cuerpo es el templo del espíritu y es tu casa, ¿no? Al decir templo, tu cuerpo es tu casa, también es sanarnos desde esta parte
espiritual, física y poder seguir adelante, es un buen momento para sanar. Así Siempre es. es un buen momento para sanar. Pues gracias, Gaby. Un abrazo hasta allá donde estás. Y pues aquí nos dice Cris de la Rosa, muchas gracias, excelente información. Anita Robles. Y también nos dice Enrique Murbato, muchas gracias, mis amigas, gracias por la bonita práctica y exposición. Pues gracias a todos los que se nos acompañaron y se conectaron hoy en Facebook y también a toda la gente que está aquí. Gracias, Ana Jimena, gracias. Por acá María Figueroa, Scarlett Zuluaga, estaba también alguien más. Y por aquí también teníamos ¿a quién, a quién? A Marley y Antonia Marroquín. Muchas gracias por todo este apoyo energético de acompañarnos el día de hoy y pues a limpiar y a ordenar nuestra casa y a mantenerla sana, casa sana. Muy buenas noches y muchas gracias. Descanse. Chao. Va, buenas noches. Nosotros nos quedamos al de el reto de agradecimiento. Ya nada más voy rápido al baño.